Saludos. 2018 es un año de grandes desafíos para el país. Es fundamental que los líderes políticos aprueben cuanto antes las reformas políticas y electorales que necesitamos para que en el año 2020 se celebren elecciones verdaderamente democráticas y transparentes. Postergar un año más estas reformas, que tienen ya más de una década en el Congreso, es abrir las puertas a una crisis política e institucional. Para desarrollarnos como país necesitamos seguridad, que la ciudadanía pueda salir a las calles sin temor a poner en riesgo su integridad física. Este año tenemos el reto de construir un sistema de protección efectivo que incluya la protección ante la violencia de género. 2018 es un año clave para que el Ministerio Público y el sistema judicial recuperen la confianza de la población. Recordemos que en la encuesta Gallup de octubre del año 2017, el 56% de la población valoraba como muy mala la labor de la Procuraduría contra la corrupción y el 61% pensaba lo mismo de los jueces de la nación. Por otro lado, el ritmo de crecimiento de la economía se desacelera. El déficit fiscal es cada vez más profundo. La deuda pública sigue creciendo y la movilidad social de los dominicanos y las dominicanas es cada vez más escasa. El caos en el transporte aún espera solución y eficaz definitiva, y la lista podría aún continuar más. Estamos seguros, sin embargo, que podemos salir hacia adelante, porque este es un país muy trabajador y luchador. Por último, hacemos un llamado al liderazgo político, empresarial y social de nuestro país a asumir los compromisos que tenemos por delante. Estamos esperanzados que todos juntos podemos hacerlo. El principal reto de la República Dominicana a nivel político para el 2018 es la aprobación de la Ley de Partidos Políticos y las modificaciones al sistema electoral. La primera tiene más de 12 años en la agenda del Congreso Nacional y actualmente es estudiada por una comisión bicameral. Estas reformas deben definir aspectos como el financiamiento público y privado de los partidos, la duración de las campañas, el acceso a los medios de comunicación, el aumento de las sanciones a quienes violen los principios democráticos. Asimismo, precisar el actual debate sobre la organización de las primarias y el tipo de padrón que se usará al momento de la escogencia de los candidatos a puestos de elección popular. Estas reformas son cruciales para las dos elecciones que se realizarán en el 2020 por disposición de la Constitución del 2010. Otro desafío para el 2018 es la seguridad ciudadana, ya que este es el problema que más preocupa al 75% de la población, según la encuesta En Hogar 2016. Entre enero y septiembre del 2017 se registraron 1.198 homicidios en República Dominicana, de los que 436 fueron provocados por la delincuencia. La mayoría de los homicidios causados por la delincuencia se produjeron en robos o atracos y en intentos de perpetrar esos delitos. Le siguen los homicidios por drogas, por sicariato y violación sexual. Además, entre enero y septiembre del 2017, un total de 1.217 personas murieron en accidentes de tránsito, siendo esta la principal causa de muerte violenta no intencional del país. El problema es tan grave que República Dominicana es el segundo país con mayor tasa de muertes por accidentes de tráfico, con un 41.7%. Dentro de este tema es también un reto la erradicación de los feminicidios. Durante el 2017 se registraron unos 90 crímenes originados por el machismo y la cultura patriarcal. En muchos de estos casos, los agresores tenían órdenes de alejamiento de las víctimas que no funcionaron para evitar los asesinatos.
En febrero del 2018, el Ministerio Público deberá concluir la investigación del caso Odebrecht, dando inicio al tan esperado juicio de fondo, que pondrá a prueba la independencia y capacidad del sistema de justicia dominicano. El gran reto del Ministerio Público con este y otros casos de corrupción es realizar una investigación objetiva que ni excluya ni incluya pruebas por conveniencia. Las autoridades prevén que la economía crezca un 5.0% en el 2018. Ligeramente por encima del crecimiento del 4.5% estimado para el 2017. Pero este crecimiento es cuestionable cuando el presupuesto contempla que el déficit alcanzará unos 86.969.164.740 pesos y solo al servicio de la deuda se destinará el 42.5% del presupuesto de ingresos, o sea, la cantidad de 229.000 millones, sin contar siquiera el pago de intereses del Banco Central. En tiempos en que el ritmo de crecimiento de la economía se desacelera, es un desafío tener mayor calidad y transparencia en el gasto público. Por último, para este año se espera la firma del recién concluido Pacto Eléctrico. Sin embargo, hay muchos temas importantes que quedaron fuera del borrador final. El tiempo dirá si esta será una oportunidad para mejorar la competitividad del sistema eléctrico o será otra oportunidad perdida. En este año 2018, la República Dominicana debe abocarse a las soluciones de grandes problemas que afectan su desarrollo. La inseguridad ciudadana, los feminicidios, el caos en el tránsito, el déficit fiscal, la corrupción y la debilidad de nuestras instituciones estatales, políticas y judiciales han de ser temas prioritarios. Para abarcarlos es fundamental la voluntad política, el compromiso del liderazgo político y económico del país y el monitoreo continuo de parte de la ciudadanía. Año nuevo, esperanzas nuevas para el país, República Dominicana. Por eso, en Voz Alta vamos a hablar de las perspectivas para el año 2018 con nuestros invitados, el señor Francisco Álvarez, coordinador de la Comisión de Análisis Político de Participación Ciudadana, y el señor Antonio Siriaco, director de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Carolina. Sí, muchas gracias. Gracias, Pancho Álvarez. Gracias, Antonio Siriaco, por estar con nosotros hoy. Iniciamos prácticamente un año. Estamos aún en enero del 2018. El país dejó atrás muchos retos por delante. Algunos de estos retos tienen que ver con el área económica y otros retos tienen que ver con el tema institucional, el tema político, la ley de partido, la ley electoral, el problema de la justicia, el problema de la transparencia, el problema de la impunidad. Y en términos económicos, los desafíos que tenemos para este año, una economía que ya está dando síntomas de descrecimiento y desaceleración, una economía donde el déficit fiscal se hace más grande cada año y una economía donde la deuda pública va creciendo. Entonces, con ustedes queremos tratar esos temas. ¿Cuáles son las perspectivas en términos económicos, don Antonio Siriaco, para este año? Mira, en primer lugar quiero, ante todo, formalmente darle las gracias por esta invitación. Y yo creo que lo más importante es ver la economía en términos tendenciales. La economía dominicana es una economía que durante los últimos años y décadas ha tenido altos niveles de crecimiento. Sin embargo, a partir del año 2014, y básicamente en el segundo semestre, ha venido teniendo una tendencia hacia la baja, decreciente. Claro, es evidente que el crecimiento ha sido alto, pero la economía viene, que creció en el año 2014 en 7.5%, 2015 7%, 2016 6.6% y en el 2017 4.5%. Y la estimación para el cierre de este año era 5.5%. Y la estimación para el año 2018, hay dos estimaciones, una que yo considero que es quizás moderada, un escenario moderado. Bueno, me refiero a la estimación de cierre del año. Del cierre del año. Obviamente que en el año 2017, a principio del 2017, el programa macroeconómico del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo estimaba un crecimiento incluso en 5.1%.
Sin embargo, la economía terminó en 4.5. Pero todavía el Banco Entonces, Central no ha dado oficialmente las cifras de crecimiento. sin embargo, en la programación monetaria del 2018 habla del 4.5. Es decir, que yo creo que la economía terminará con un crecimiento de menos del 5%. Ahora, cuando uno proyecta ese crecimiento hacia el 2018, es obvio que hay dos escenarios. Un escenario muy optimista, el Banco Central estima que la economía va a crecer este año 2018 5.3%, sin embargo el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo un 5%. O sea, yo creo que si la economía termina este año con un crecimiento de un 5%, yo creo que es un éxito. Sin embargo, la amenaza de la subida del petróleo, que ya vemos que está subiendo, hoy mismo, esta tarde, la Reserva Federal de los Estados Unidos acaba de anunciar que va a tener 3 alzas durante el 2018. Y eso naturalmente nos va a afectar mucho a nosotros porque tenemos deudas bilaterales que naturalmente van a subir los intereses, ¿no? Mira, Antonio, hay un entorno disruptivo que yo creo que hay que darle mucho seguimiento. Y cuando yo hablo de disruptivo, porque ya la tecnología, estamos en una cuarta revolución, o sea, prácticamente... Todavía nosotros no hemos empezado ni la tercera. Sí, sin embargo, el entorno afecta. Y yo creo que la economía dominicana no se puede analizar sin el cambio del entorno. Por ejemplo, para este año hay 3 factores importantes. El incremento en los precios del petróleo, que ya se estimó este año en el presupuesto, se estimó en 49 pesos el barril. Sin embargo, está en 64, es decir, casi $14 por encima de lo que el Banco Central estimó. En segundo lugar... Y mire, perdón que le interrumpa, por cada dólar que sube el barril de petróleo, este país tiene que pagar 68 millones de dólares. Así es, adicional. Eso es un elemento que yo creo que hay que darle seguimiento. Segundo lugar, la reforma tributaria de Donald Trump. Donald Trump en Estados Unidos lo quiere convertir en una especie de paraíso fiscal. Y este año se estima que van a regresar a los Estados Unidos alrededor de 400.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Que las inversiones que en el 2018 pudieran haber venido a la República Dominicana se van a parar. Y se quedarán allá. Entonces eso significa que el flujo de inversiones de origen norteamericano se puede ralentizar en el caso de la economía dominicana. Segundo elemento. El tercer elemento es que a propósito de esa reforma tributaria tan brusca, la política monetaria en Estados Unidos se va a endurecer. Es decir, vamos a tener mayores tasas de interés a nivel internacional. ¿Qué significa eso? Eso significa, sencillamente, que en Estados Unidos los rendimientos de los activos, de las inversiones, van a ser mucho más rentables. Por lo tanto, eso va a presionar en la República Dominicana una salida de capital. Eso significa, evidentemente, que el tipo de cambio va a estar fluctuando. Es decir, son 3 elementos. Por más intervenciones monetarias, de política monetaria que haga el Banco Central, no va a poder. La presión internacional va a ser muy fuerte. Porque incluso hay un problema estructural con respecto a las exportaciones dominicanas. Claro. De bienes, básicamente, que no crecen durante las últimas décadas. Eso es un elemento que va a tener impacto. La netamente dominicana. Claro. Vienen decreciendo inclusive. Claro. En los últimos 5 años vienen decreciendo. En la década de los 90, las exportaciones de bienes representaban alrededor del 25% del total del valor de las exportaciones. Sin embargo, ya en el 2000 es alrededor del 19%. Es decir, que nosotros hemos perdido participación a pesar de que somos privilegiados en el sentido de que yo creo que somos de los 5 países en el mundo que tienen acuerdos de libre comercio con las 2 economías de mayor ingreso. Así es. Unión Europea como un todo. Un total de 13. Exactamente. Con el EPA, entonces, Unión Europea con claro, el EPA. y el DERECAFTA. El DERECAFTA. Pero no lo hemos aprovechado. Más el acuerdo con Panamá, más algunas islas. Claro. 49 países en total. Y estamos ya a la entrada casi de un acuerdo con Chile. Estamos discutiendo un acuerdo parcial con Cuba y se habla ya de discutir también un acuerdo con México. En adición a esos factores exógenos que y que podrán también en este 2018 afectar el crecimiento de la economía y otros factores económicos en la República Dominicana, ¿qué factores internos de la política económica gubernamental
pudieron haber impactado en esta reducción del paso de crecimiento que llevaba el país? Mira, yo creo que hay un elemento que hay que ya incorporarlo en todo el modelo, en los modelos económicos, que es el impacto del cambio climático en la República Dominicana. Eso está presente. Solamente, perdón que le sí. interrumpa, nos costó 1.7 del PIB Claro. que pasara 2 tormentas a 150 kilómetros de la costa de Samaná. Claro, pero no solamente son las tormentas, sino también la sequía. Son dos elementos importantes. Entonces yo creo que eso va a estar presente ya, y eso ralentiza el crecimiento, porque eso destruye, y luego quizás meses posteriores, entonces hay que hacer inversiones, la economía crece, pero en un momento determinado te destruye básicamente gran parte de la capacidad y lleva productiva. gente a la pobreza que estarán décadas. No, y no solamente eso. A la posición que estaban antes, Antonio, de los fenómenos climáticos. Eso no ausculta la pobreza en la República Dominicana, porque muchas veces utilizamos la metodología de ingreso, que es insuficiente para medir la pobreza, que es la oficial, que no es una pobreza, una medición multidimensional, sino una pobreza monetaria, y eso tiene muchas limitaciones. Entonces, cuando ocurre cualquier elemento climatológico, sencillamente, bueno, nos ausculta la gente pobre, porque tú, por ejemplo, vas a una zona vulnerable, tú encuentras casas de blog, pero casas de blog, pero están ubicadas en sitios vulnerables. ¿Qué ocurre? Que cuando viene una crecida, se van todas esas viviendas. Es un elemento, yo creo, que internamente afecta el crecimiento de la economía, al margen de otras restricciones, como el tema de la deuda, el tema del déficit, que yo creo que lo podemos analizar posteriormente. Y el problema del gasto de poca calidad. Claro. Don Pancho, queremos hablar con usted ahora tras la pausa, precisamente acerca de las oportunidades que una estructura política y económica quizás especialmente imperfecta se roba de la gente, y especialmente de la gente pobre. Las reformas electorales que se necesitan para que la corrupción no se lleve las oportunidades de la gente, el financiamiento electoral, las consecuencias que ese y otros factores tienen en la seguridad ciudadana. Tras la pausa, no se lo pierdan. Dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL. Hablamos de las perspectivas de este nuevo año 2018 con Antonio Siriaco y Pancho Álvarez. Hablábamos del decrecimiento, o mejor dicho, de la reducción del paso de crecimiento de la economía en la República Dominicana, y ahora vamos a hablar del tema de las reformas electorales y de ley de partidos necesarias y transversales para una mejor República Dominicana. Por eso hablábamos durante la pausa, don Pancho, de la transversalidad de ese tema, cómo el problema de la reforma electoral o de la pendiente reforma electoral y de partidos afecta a todos los aspectos de la vida pública, o muchos aspectos de la vida pública. Así mismo es, el tema electoral se ha convertido en el corazón del problema, y ese corazón necesita una operación de corazón abierto urgente. Cuando hablamos del tema institucional, el tema electoral, por ejemplo, pues hay que hablar en voz alta, definitivamente, porque hemos tenido, lo decía Antonio, tantas décadas tocando el mismo tema sin resultados. Y ese tema, tú bien lo dijiste, Carolina, es transversal, porque ustedes estaban hablando de economía ahorita. No escuché hablar de la reforma fiscal, que es uno de los temas pendientes, ¿no? Pero ese tema de la reforma fiscal nos permite entender por qué es tan importante la reforma electoral. ¿Por qué no hay reforma fiscal? Bueno, sencillamente porque
porque la reforma tiene dos caras. Uno, el tema de los impuestos, y otro, el tema del gasto. Y obviamente, cuando enfocamos el gasto, es hablando de la calidad del gasto. Y obviamente, cuando hablamos de la calidad del gasto, entonces hay que hablar de las botellas, del clientelismo, claro, que es lo que permite que haya una democracia que funciona de una manera completamente imperfecta, controlada por un solo partido. El PLD, no, porque antes del PLD estuvo el PRD en el poder 2000-2004. ¿Y qué ocurrió? Pues gracias a esa estructura electoral que tenemos, pues el PRD ganó la presidencia, pero 2 años después barrió en las elecciones congresuales y municipales. Así es. Claro. ¿Y por qué? Barrió porque estaba del poder utilizando todos los recursos del Estado para poder imponerse en cada una de las provincias. Y déjenme decirle, hubiese derrotado al PLD en el 2004, e Hipólito Mejía hubiese logrado la reelección, si no ocurre lo de Baninter, Bancrédito Mercantil. Porque hubiese utilizado todos los recursos del Estado. Como quiera los utilizó y no pudo obtener los resultados por la gran crisis económica. O sea que estamos ante un sistema de partidos que se reproduce a sí mismo permanentemente, no importa el partido que esté, no importa el partido que esté. Es un entramado. Entonces, bueno, a la hora de decir necesitamos una ley de partidos políticos, bueno, la necesitamos hace muchos años, pero ahora es mandatoria porque la Constitución, cuando se reformó en el 2010, constitucionalizó el tema de los partidos políticos y le dio un mandato al Congreso Nacional. Cuando dice la ley regulará. De aprobar una ley de partidos políticos que 8 años después de esa reforma constitucional todavía no tenemos. ¿Por qué? Porque el partido en el poder, que en este caso es el PLD, pues no quiere perder las ventajas de poder utilizar los recursos del Estado para poder alcanzar los resultados electorales que conocemos. Ahora, ¿dónde está el tema central de todo esto? Que la Constitución tiene 2 principios básicos en materia electoral. La democracia interna, estoy hablando de los partidos políticos ahora, y el tema de la equidad, y estoy hablando de las elecciones. La democracia interna, ¿qué significa? Bueno, que los candidatos y la dirigencia de los partidos tiene que ser escogida por los miembros de ese partido. Eso es lo que se llama democracia interna. Eso no ha ocurrido en República Dominicana, sino que la cúpula que se encarga señala de dedo a quienes quieren. En todos los partidos. Y a eso, y me atrevería a agregar a eso que el problema es tanto un problema jurídico y legal que incluso la ley que tenemos ahora, que data de 1997, lo que establece es que los candidatos serán seleccionados mediante el voto mayoritario de los delegados en convenciones ordinarias y públicamente celebradas. Eso es una cita textual. Lo que significa que ¿quién es delegado? Delegado es cualquiera, esa cúpula. Pero no habla de membresía ni de militancia, habla de delegados. Yo quiero poner el ejemplo del PRM, porque es un partido nuevo, póngale comillas, ¿no? Pues, nuevo el partido de una militancia vieja. Claro. Por lo menos la sigla. Ustedes estudian los estatutos del PRM, que se supone que deberían ser los más modernos, porque son los más recientes, ¿no? Y sin embargo ahí, para escoger candidatos, ¿ustedes creen que se está respetando lo que dice la Constitución de que deben ser los miembros del partido? No, ahí hay como 5 o 6 fórmulas, incluyendo encuestas y otras, para escoger candidatos, violando, repito, el principio de la democracia interna que establece la Constitución de la República. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Quién tiene trancado el juego? Terminó el 2017, comienza el 2018, la Junta ya está diciendo que no va a someter nuevamente los proyectos de ley. Porque no hay tiempo ya. Claro. No, todavía tenemos tiempo. Si se aprueba en esta legislatura que comenzará el 27 de febrero, se aprueba la ley de partidos políticos, la ley electoral, tenemos tiempo suficiente para, con las nuevas reglas, organizar las elecciones del 2020. Entonces, ¿cuál es la razón? Bueno, la Junta yo creo que está presionando un poco, que es una técnica de presión. Y la otra técnica de presión que me parece muy válida de la Junta Central Electoral es señalar, la Junta, en virtud de lo que establece la Constitución, tiene facultad reglamentaria para reglamentar los tiempos de campaña, los recursos que se emplean en la campaña, porque viene el tema que yo mencionaba ahorita, el de la equidad. La Constitución manda que las elecciones tienen que celebrarse en equidad. ¿Ustedes creen que hay equidad cuando un partido recibe
450 millones de pesos de fondos públicos y otro partido recibe 15 millones de pesos. Bueno, que ese en virtud o en proporción a los votos que sacan. ¿Y la equidad dónde está? Entonces, obviamente, hay que hacer, hay que mejorar esa proporción en la entrega de los recursos públicos. Pero, además de los recursos públicos, uno de los nudos gordianos que existen es el tema de los recursos privados. Así es. Que se niegan a que haya transparencia en los recursos que captan los partidos del sector privado. Y entonces dicen, el sector privado es el primero que no quiere que se haga transparente, porque no quieren aparecer delante de todo el mundo dando donaciones aquí y allí, porque eso le puede crear inclusive retaliación de aquel que esté en el poder si le da a un partido que no está en el poder. No, y ciertas mafias se evidencian también, porque con contribuciones de campaña se pagan luego ganar ciertas licitaciones, entonces también eso deja ciertas componentes en evidencia, ¿no? Pero no es cierto que el sector empresarial de este país no lo quiere. No lo quiere. Ese argumento que utilizan los partidos para tratar de justificar la no transparencia con respecto a los recursos privados que captan no es cierto. Bueno, qué bueno que quede claro. Nuestro sector empresarial está impulsando la transparencia. Claro, una ley electoral transparente donde los recursos se sepan, esta población sepa de dónde salen cada centavo y poniéndole un tope al financiamiento privado en una campaña. Así mismo Por es. eso mismo, porque de ahí se hacen amarres para la corrupción luego. Y bueno, y ahí viene el otro tema, ¿no? Por eso yo decía que el tema electoral es transversal, la economía. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué tenemos ese déficit que tenemos, ese endeudamiento continuo y galopante? ¿Por qué? Por el tema electoral. Porque gracias al clientelismo y al uso de los recursos del Estado, cualquier partido que esté en el poder arrasa en las elecciones congresuales y municipales, y sobre todo en las congresuales, y entonces controla el Congreso, que es el que debería evitar esos endeudamientos más allá de lo razonable, el Congreso Nacional. Pero el Congreso es un sello gomígrafo en este momento. Así es. En términos de cuando se le someten los proyectos de bonos. Salvo para los derechos de las mujeres. Salvo para eso. Bueno. Tengo que decirlo porque... Pero de todas maneras el Congreso en este momento es un sello gomígrafo. Y nuestra democracia tiene tan poca calidad precisamente por el problema electoral. Por eso yo decía, no solamente es el tema económico, son todos los temas. Tú puedes comenzar a mencionarlo uno a uno y tú vas a encontrar que su causa raíz está en el problema electoral. Y por eso me parece muy bien lo que ha señalado la Junta Central Electoral, es decir, si no hay una ley de partidos políticos y una ley electoral, nosotros vamos a reglamentar en virtud de ese mandato constitucional, ese poder que le da la Constitución a la Junta de poder reglamentar, vamos a reglamentar esos aspectos que el Congreso no quiere legislar. Y habría un tema, perdone don Antonio, un tema de la constitucionalidad de esa reglamentación, sobre todo en lo relativo, por ejemplo, a los plazos, es decir, ¿pudiera alguien legítimamente argumentar que siendo la expresión política, la campaña, el derecho a ser elegido y a presentarse como candidato, un derecho fundamental, o varios derechos fundamentales ahí consolidados, por lo tanto no debería estar sujeto a una regulación por parte de un reglamento, porque el artículo 74 de la Constitución establece que los derechos fundamentales solo se regulan mediante ley? ¿Estaría entredicha la constitucionalidad de un reglamento que regule eso? Ese fue el argumento que utilizó Roberto Rosario para negarse a reglamentar los tiempos de campaña, los recursos que se utilizan en la campaña, el tema de la publicidad en la campaña. Pero los tiempos, porque mi opinión personal, y lo he consultado con varios expertos en derecho constitucional, es que no se viola la Constitución, porque es la propia Constitución que le está dando ese mandato a la Junta Central Electoral. Es la propia Constitución. Entonces tú dirás de que, bueno, hay un artículo que dice que se debe desarrollar el tema de los derechos fundamentales a través de una ley, y hay otro artículo que le da un mandato directo a la Junta Central Electoral para reglamentar los tiempos de campaña. Entonces tú podrías llegar a decir que hay una contradicción en la Constitución a favor de qué lado se tiene que pues la interpretación acoger. En mi opinión, y he escuchado, repito, a varios expertos en derecho constitucional señalando, es que el mandato que tiene la Junta es un mandato directo. No es un mandato que le viene dado en la ley
que regula la Junta Central Electoral. Le viene dado en el texto constitucional de manera directa. Pero la Junta, repito, está utilizando ese argumento para decirle al Congreso, oigan, legislen sobre ese tema porque de lo contrario voy a usar el poder reglamentario que me da la Constitución para hacerlo yo. Recuerden que aquí el problema básico, cuando hablamos de campaña electoral, es un tema, un problema de abuso, en todo el sentido de la palabra, de los recursos públicos, de los recursos privados, del principio de equidad que se rompe continua y completamente. ¿Y cuáles son los resultados? Lo que hemos visto. Alguien me decía, pero ya no se hacen fraudes. Y yo decía, no, claro que se siguen haciendo fraudes electorales. Lo que ha cambiado es la modalidad del fraude. Antes, el fraude, en la época de Balaguer, era contando los votos. Se iba a la luz, volvía a la luz, eso como sube el telón, abre el telón, y un escenario diferente. Ahora, ya no es cambiando los votos, ahora es comprando los votos. Autoridades electas... electrónicamente. Ahora es comprando los votos. Autoridades electas, bajo ese esquema, tienden a ser autoridades no legítimas, no legitimadas por los procesos democráticos. Tienen el poder político salido de unas elecciones con esa característica, pierden legitimidad de origen. Así mismo es, Antonio, pero hay que recordar que tenemos unos antecedentes, ¿no? Y que el país, la ciudadanía, los empresarios, no quieren inestabilidad. No. Bueno, nosotros lo que utilizamos corbatas verdes, ¿no? Y marchamos. No queremos realmente que se rompa. Tenemos corbata verde. Sí, así mismo coincidencia. No creo que sea una coincidencia, pero perfecto. Pero de todas maneras, no queremos que se rompa, pues, la forma pacífica en que deben producirse los cambios que necesita este país. O sea, por eso el año pasado la Marcha Verde tuvo ese gran impacto, porque eran marchas pacíficas. O sea, no se trataba de quemar gomas ni de generar problemas que pueden tener un impacto en la economía y afectar el crecimiento de la República Dominicana. O sea, aquí lo que se busca es que hayan cambios, y este es un año importante para esos fines. Para el tema electoral, si se deja agotar el año 2018, no va a haber tiempo para salvar el paciente. Y se nos morirá el paciente con el corazón en las manos. Con el corazón en las manos. Hemos hablado, señores, creo que eso fue una imagen poderosa y clara de la centralidad del problema. El problema del paciente grave. Exactamente. Lo importante también es, y lo hablaba con don Antonio hace unos días, no aprobar una ley cascarón, una ley que no tiene ningún tipo de contenido que realmente reforme el sistema, porque entonces ahí la operación va a haber sido un éxito, pero el paciente va a morir de todas formas. Va a morir de éxito. Sí. Pero déjame decirte, el proyecto de ley de la Junta Central Electoral es muy bueno, el de partidos políticos. El proyecto de ley electoral de la Junta Central necesita cambios más profundos para que sea bueno, pero el de partidos políticos de la Junta Central es bastante bueno, son pocos los cambios que hay que hacerle. Bueno, nos vamos a una pausa y cuando regresemos hablamos de las propuestas que tienen nuestros invitados, como ustedes ven, expertos en estas materias, para mejorar este problema central y neurálgico y el problema de la economía en la República Dominicana. No se vaya. Dame cariño, dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor. Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol, la calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL. Lubricar te da más por menos. Dale Huele, que viene a lubricar. Distribuye Premium y Compañía. 27 años dando más. Bueno, hemos estado hablando
de la transversalidad y lo central, que es el tema de la ley de partidos políticos y la ley electoral. Por la posibilidad que tienen los partidos en el poder, que están gobernando, de utilizar los recursos del Estado para competir desigualmente con otros partidos que son de oposición. Grandes reformas de este país no se han llevado a cabo porque los partidos del gobierno amarran esta reforma a los ciclos electorales y amarran esta reforma a que les pueda dar unos votos o a que puedan obtener los recursos para competir en una campaña electoral, y eso nos refiere al tema de la corrupción. Este es un año donde ha habido una marcha verde en la calle, clases medias, sectores empresariales, sectores envejecientes, jóvenes en la calle, pidiendo a grito el cese de la corrupción y el cese de la impunidad. ¿Qué perspectiva usted le ven para este año? Mira, yo creo lo siguiente, el tema institucional, que es un tema incluso transversal al tema de la economía, y a propósito del tema que tocó Pancho Álvarez sobre la reforma fiscal, yo creo que la reforma fiscal nosotros la vemos como un gran pacto social en la República Dominicana. Yo creo que la República Dominicana debe estar abocado a un gran contrato social. Y yo quiero desarrollar este tema brevemente en el poco tiempo que me queda, porque cuando nosotros analizamos la estructura administrativa, vamos a decir, institucional del Estado Dominicano, yo creo que la situación es mucho más compleja, incluso de quitar instituciones, eliminar instituciones. Nosotros hemos creado durante mucho tiempo un Estado extremadamente grande para el territorio y para la población. Mira, un gobierno. No, un Estado, porque tú vas a China, que hay alrededor de 9.1 millones de kilómetros cuadrados y no tiene 32 provincias. Tú vas a Rusia, que es el país más grande, 17.1 millones de kilómetros cuadrados y no tiene 32 provincias. Tú vas a Brasil, que es mucho más grande que la República Dominicana y no tiene 32 provincias. Pero tampoco hay un Congreso bicameral. Este país no puede sostener un Congreso realmente bicameral. ¿Y dónde colocamos los compañeros? Claro, del partido. Pero ese es el problema. Sí, mira, la República Dominicana ha generado recursos durante los últimos 50 años para ser un país mucho más rico, 3 veces, 4 veces. Porque eso lo ha demostrado. Singapur lo demostró, Corea del Sur, hicieron reformas importantes. Entonces, y para verlos redistribuidos claro, mejor mucho también, mejor. Entonces, menos desigualdad. Cuando tú observas 32 provincias en 48.000 kilómetros cuadrados, 155 municipios, 245 distritos municipales, todo eso es jipeta, recursos, pistola, eso realmente es una barbaridad. La reforma que se hizo aquí del 2010 de la Constitución también creó instituciones que yo creo que son innecesarias. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, yo creo que eso pudo haber sido la Suprema Corte. Claro que sí, todo eso es jipeta, todo eso son funcionarios. Entonces este país realmente no se ha analizado en términos territoriales. Nosotros en la universidad, cuando se discute el pacto fiscal, tenemos nuestra propuesta en ese sentido, una propuesta radical. ¿Por qué? Porque de lo contrario, los recursos no van a alcanzar. Tú puedes eliminar 1 o 2 instituciones, te va a ahorrar ¿cuánto? 5.000, 6.000, 10.000, pero eso no es suficiente. Y agrégale a eso el efecto de la corrupción. Claro. Porque jipetas y todo lo demás, puestos públicos, pero aparte de eso está el tema de la corrupción, que es uno de los problemas principales para el gobierno en este año 2018. El año pasado fue terrible para el gobierno. Y este año comenzó ya con el escándalo de Jaina y la venta de unos terrenos en Jaina, y está comenzando el año. Entonces, y claro que se va a seguir multiplicando. Los casos de corrupción van a seguir escandalizando al país. ¿Qué hacer para paralizar este proceso? La impunidad es la clave en este caso. ¿Cómo paramos la impunidad? ¿Cómo tenemos un país menos impune, una justicia? Pero ahí viene el tema de trabajo. Pero ahí voy. La reforma yo creo que la más importante es una reforma del Estado Dominicano.
un Estado mucho más transparente, un Estado de rendición de cuentas. Aquí nadie rinde cuentas. El año 97-98 Y eso- nos y agarró eso- con grandes reformas en el Estado. No, pero reformas importantes de gran calado. De lo contrario, vamos a estar en lo mismo. Yo creo que si nosotros queremos un país verdaderamente que pueda mejorar las condiciones de vida de la población dominicana, necesariamente tiene que ser así. De lo contrario, van a ser parches. O sea, van a ser parches y no es verdad que nosotros vamos a, como tú dices, a pasar a una cuarta revolución. Jamás. Y No dentro de podemos esa hacer eso. reforma, pues obviamente hay que tocar los temas que logren que la justicia sea realmente Así es, independiente. así es. Y cuando hablo de la justicia no estoy hablando solamente de los jueces, Ministerio sino Público. también del Ministerio Público. Y ahora mismo, pues obviamente no hay voluntad política para perseguir la corrupción y los resultados están ahí. Así es. Los casos del año pasado, comiencen a enumerarlo uno a uno. Ahora, este 2018, ahora en febrero, vence el plazo que tiene la Procuraduría para presentar acusación en el caso de Brecht. Pero que después es- declararán complejo, lo más Claro. seguro pudiera- para no, obtener... no, Caso complejo. ya está declarado complejo y eso le permitiría a la Procuraduría pedir una extensión de hasta 4 meses más del plazo para investigar. Pero el plazo se va a cumplir. Pero el plazo va a llegar y va a tener que venir una acusación. Y esa acusación va a ser examinada por todo el mundo, porque ese caso se ha convertido realmente en el caso, un caso paradigmático que retrata la corrupción en la República Dominicana de una manera absoluta. Ángel Rondón Rijo y la famosa ley Magnitsky norteamericana Así es. acaba de ser sancionado en Estados Unidos. Que la gente dice, Estados Unidos no debió hacer eso. ¿Por qué no? Estados Unidos es libre de cancelarle la visa a quien quiera, Sí, igual que sí, nosotros, sí, sí. somos libres. Estados Unidos puede embargarle los bienes en territorio norteamericano a quien quiera, en República Dominicana también, siguiendo obviamente un debido proceso. Lo que ha hecho Estados Unidos es tomar esa ley, que por cierto surge de un abogado y auditor ruso, 47 años. de 47 años. Y hay un artículo, hay una serie de 4 artículos de Roberto Álvarez en Acento. Lo hemos leído que recientemente. lo invitamos a todos los que ven este programa que lean esos artículos para que vean lo interesante, la evolución que ha seguido esa ley. Hay 13 personas que han sido sancionadas por Estados Unidos en el mundo entero. Y una nos Y pertenece. una en la República Seguimos Dominicana. teniendo récords. Yo creo que es un tema que mal ayuda, ejemplo son. ayuda a mirar el problema que tenemos. Lo mismo pasó con Félix Bautista cuando Transparencia Internacional decidió pues hacer un concurso del más corrupto. Pues Félix Bautista Quedó entre los cuatro, ¿verdad? O primero quedó entre los finalistas Así es. que iban a ir, que creo que eran 10 o 12. Y luego finalmente comenzó en primer lugar por un buen tiempo. Claro. Y terminó finalmente en creo que un cuarto lugar. Sí, sí, un cuarto. De hecho, Félix Bautista llegó a amenazar a Transparencia Internacional con demandarlo en Nueva York. Yo tuve que asistir a una oficina de abogados en Nueva York, pues para apoyar a Transparencia Internacional ante la amenaza de Félix Bautista de demandarlo en territorio norteamericano. Todo eso ocurre en República Dominicana. Eso tiene que cesar en República Dominicana. Y Antonio va a preguntar, ¿y qué se puede hacer? Así es. No, ¿Qué no. vamos a hacer? Está en primer lugar en manos de nosotros los ciudadanos y las ciudadanas. Nosotros somos los que tenemos que presionar para crear esa voluntad política que hoy está ausente. Control social sobre el poder Sí, así es. político. Y acción política. Si la incluso. ciudadanía no se moviliza, no va a haber un cambio. Porque ¿cuántos años tenemos esperando un cambio? Han pasado todos los partidos por ahí, bueno, los 3 principales, ¿no? Y no ha habido un cambio. Entonces, nos toca a nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, pues presionar para que quien sea presidente, ahora sabemos quién es, quien sea en el futuro, se comprometa realmente a no meter las manos en la justicia. Hay un dicho famoso de que cuando la política entra en el Palacio de Justicia, la justicia salta por las ventanas, porque obviamente es como el aceite y el agua, son incompatibles. Así es, son Y- intereses diferentes. No, Uno pero es interés Ahora, hay un además, elemento, yo decía, Pancho. que desde el momento que el poder político corrompe a un juez por un tema político, ¿no? Ya ese juez perdió la virginidad. Ese juez va a seguir vendiendo sentencias, ya no porque se lo está pidiendo un político, sino porque si él hizo un acto de corrupción a favor de un partido político, ¿por qué no lo puede hacer a favor propio? Así Hasta es. se arriesga. Claro, Ese fue el claro. caso que ocurrió con unos jueces que fueron
destituido, porque la única sanción aquí es La la destitución, destitución, simplemente. no solamente en el sistema judicial, también en las posiciones ministeriales y del Poder Ejecutivo. ¿Qué pasó con CORDE, con SEA, Bueno, pero con esa ONSA? es la única sanción administrativa y de- disciplinaria, pero hay sanciones penales. Lo que pasa es que para eso el órgano persecutor tiene que empujar el proceso. Y ahí donde está el tema. Exacto. Participación Ciudadana ha publicado 2 estudios en periodos diferentes que demuestran que la impunidad en los últimos 36 años ha sido la norma en la República Dominicana. Ustedes dirán, solo en los últimos 36, posiblemente muchos más, pero se tomó primero un periodo de 20 años y luego creo un periodo de 16 años para buscar todos los casos de corrupción y cuál fue su suerte. Y en el primer estudio de 20 años, ¿ustedes saben qué ocurrió? Una sola persona condenada y fue indultada. Bueno, pero este es un país que está empezando a despertar. Una clase media Ojalá que sea así, empoderada, sectores empresariales pequeños y medios también que empiezan a empoderarse, empiezan a exigir derechos. O sea que pienso que vamos a estar optimistas y vamos a tratar de que cada uno de nosotros como ciudadanos ocupe el lugar que ocupe, desde la sociedad civil, sectores empresariales medios, ciudadanos empleados, clase media, cumplir con nuestras responsabilidades Y ser optimista. y ser optimistas. Hay que ser optimista. Pero hay un elemento importante que yo creo que, bueno, es el hecho de que hay una parte importante de la población que está prácticamente coartada por situaciones de carácter social, de tarjeta, de protección social. Y eso, obviamente, eso es un elemento que ha limitado al movimiento social en la República Dominicana. Hoy en día, vamos a decir, las protestas no se hacen en Gualey ni en Guachupita como en los años 70, 80, se hacen en el Parque de la Lira. Entonces, yo creo que eso es un elemento importante. O sea, hay que vincular también esta transformación y la acción política en los barrios populares, que yo creo que todavía son carentes de grandes cosas. Lo que pasa es Entonces, que el eso- bonogás, eso, la tarjetica de solidaridad, todo eso tiene una finalidad. Pero No claro, solamente es lo que captar estoy el diciendo, voto, sino no, mantener tranquila a la mantenerlo población. tranquilo, y Y eso, el gasoil para los claro, choferes, el entonces gasoil para los todo eso, choferes, todo los eso privilegios. inhibe el movimiento social y las transformaciones que se puedan dar en esta sociedad. Y mientras tanto, el embarazo en adolescentes Sigue creciendo. El más alto nos del mundo. coloca en una situación de prioridad en el mundo entero. Así La es. mortalidad materna, una de mortalidad las más altas de la infantil. región. Así es. Y esos temas no se enfrentan porque es preferible estar dedicando el tiempo al clientelismo, a utilizar los recursos públicos, no para la salud, no para la justicia, sino precisamente Y también- para captar adeptos incondicionales. Y un Bueno, elemento, vamos a y un tener elemento, que hacer un segundo y un elemento programa con estos importante, temas. medios de comunicación y periodistas que verdaderamente Claro. están muy El tema del periodismo es un Eso es tema un que hay que tema- analizarlo por separado. Así es. Pues tendremos un programa para especializado. analizar eso, Carolina. Así es, señores, esto es una realidad que los datos avalan. De 11 millones de dominicanos en la República Dominicana, 6 en el padrón electoral, 3 millones están empleados por el Estado y se estima que una de cada 4 personas en el padrón, un 23 a 25%, o recibe uno de estos beneficios como bonogás y demás, o trabaja para el Estado. Esto no se puede, la política corrompe la economía, corrompe el sistema de partidos, corrompe la democracia. corrupta. Así es, la política como se está practicando en estos momentos, que tiene que ser adecentada, y por eso hemos abogado en este programa en el que nos acompañaron Pancho Álvarez y Antonio Siriaco, y le agradecemos su compañía. A ustedes, muchas Nos gracias. vemos. por la invitación. Gracias, Carolina. Gracias, Sí, sí. Pancho. Gracias a ustedes. Antonio. Sí, sí. Dame cariño, dame cariño, dame Eurol. Si quieres tu vehículo, dale cariño, ponle lo mejor.
Eurol, el lubricante que protege tu motor. Eurol está formulado con la más avanzada tecnología europea. Tiene alto grado de viscosidad y película protectora para soportar altas y bajas temperaturas que reducen el desgaste en todo tipo de motores. Dame Eurol, dame Eurol. Lubricantes Eurol. La calidad está en nuestra naturaleza. Distribuye Premium y Compañía SRL. Para este segmento de En Voz de Líderes, entrevistamos al empresario Manuel Cabrera, integrante del Consejo de Pasados Presidentes de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo, AEI. Para mí, ser presidente de la Asociación de Industriales de Herrera es lo que yo llamo uno de mis puntos altos en mi carrera, porque en aquel tiempo, y lo sigue siendo, era una de las asociaciones empresariales más relevantes del país. Para mí era un gran logro como persona y consideraba casi como un sueño, porque para un muchacho que los primeros 5 años de su vida no usó zapato en una loma de la provincia de Espaillat, era haber logrado una meta importante. Eso también me convirtió en un hombre público, porque como presidente de la Asociación de Herrera, y como todos los que ocupan la presidencia de la Asociación de Herrera, están muy expuestos a la opinión pública y son muy reclamados, porque la Asociación de Herrera en particular es una asociación cuyos objetivos y cuya misión y visión van más allá de los intereses empresariales. La Asociación de Herrera siempre se ha caracterizado por ser una asociación donde los empresarios tenemos una gran sensibilidad social. Desde sus inicios, una vez le llamaban los guerrilleros de Herrera, nos llamaban en una ocasión, porque siempre hemos tenido una posición muy vanguardista en términos de defender los intereses, no solo de los empresarios nuestros, que son los pequeños y medianos, pero también los intereses del pueblo. En mi presidencia se comenzaron a hacer grandes esfuerzos por introducir el tema de calidad. Nosotros iniciamos todo un proceso de promover la importancia de la calidad y de hecho se comenzaron a hacer grandes esfuerzos por la certificación ISO 9000, que es un mecanismo o un instrumento a nivel internacional que se usa para certificar las empresas que producen con niveles de calidad de estándares internacionales. Tengo ya desde el 2006 activamente involucrado, estamos hablando de 12 años, en las asociaciones empresariales, porque yo creo que son importantes. Y obviamente en cada país del mundo, y especialmente en América Latina, las asociaciones empresariales son asociaciones muy relevantes y juegan unos papeles muy importantes en lo que es la vida económica y política de los países. Primero fui miembro del consejo directivo del Instituto del IFODOSO, o el Instituto de Formación Docente, que en este momento ha adquirido una dimensión muy importante, porque es la principal responsable de la formación de los maestros del futuro. Yo fui nombrado en el consejo directivo del Bandex el año pasado y estamos trabajando en un reto muy importante, porque República Dominicana, su gran oportunidad está en las exportaciones. Y de hecho la experiencia nos dice que en los países que han tenido mayor desarrollo en los últimos 50 o 60 años, como Corea, Taiwán, Singapur, Chile, por mencionar uno latinoamericano, México en este momento, los bancos de exportación es, si no el más importante, uno de los instrumentos más importantes para que hayan logrado esas metas y se hayan convertido en países desarrollados, países que en los años 60 eran tan pobres como nosotros. Cuando cumplí 70 años, que ya estaba pasado 5 años de mi tiempo de retiro y debería estar retirado, comencé un nuevo negocio. Importo pañales de los Estados Unidos en contenedores, los reempaco aquí, hago un proceso de reempaque aquí en República Dominicana. Ya tengo 200, 300 personas que compran directamente sus pañales aquí, pañales para adultos.
y se ahorran alrededor de un 50% del gasto familiar. Esta empresa para mí es como mi apostolado cristiano, porque no solamente creo empleo para la gente que trabaja conmigo, sino también que creo la oportunidad de que los consumidores gasten menos. El que nada intenta, nada logra. La forma de salir adelante es intentándolo, y pues el emprendedurismo se aplica hasta el que busca su primer empleo. Eso es un emprendimiento, el muchacho que se arriesga, que sale a buscársela. Lo que sea, cualquier actividad que a ti te apasione o te atraiga, hay que intentarlo. Y como siempre, en Voz Alta hemos estado analizando problemas fundamentales de este país y cómo nosotros podemos solucionarlo. Hemos repetido en varias ocasiones y queremos hacer énfasis hoy también de que este es un país de gente buena, de gente trabajadora, es un país de gente muy luchadora. Entonces tenemos la esperanza y la certeza que cada uno de los desafíos que tenemos por delante como país y como sociedad podemos enfrentarlo y saldremos airosamente vencedores de estos grandes desafíos. Definitivamente, esa laboriosidad y esa lucha nos sacarán adelante con esperanza en este 2018 de cara a los desafíos electorales, de seguridad y económicos que hemos discutido en este programa en Voz Alta en el día de hoy. Así es, Carolina. Nos vemos en una próxima entrega.